Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y actualidad esta mañana. Jorge Pirincho Navarrete, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. A todos y del matinal de Chile. Muy buenos días a todos. Francisco Córrega. Muy buenos días. Excelente. ¿Quién partió la última vez con la joyita? Siempre. Sí, dale. Ya estuvo una Cedo tendencia. mi lugar. Te lo va a ceder. Me lo va a ceder. ¿Con qué partimos? Oye, a propósito de lo de Biden, que nos sorprendió con la decisión de postularse a la reelección. 6 de la mañana mandó el Así video. es, y más allá de la contingencia, y probablemente vamos a tener varias oportunidades para discutir en el marco como se esa campaña, que lo más probable es que enfrente nuevamente a Biden con Donald Trump. Quiero traer el tema de nuevamente a propósito de lo que ocurrió con Analía Uriarte, que después de que lo comentamos 6 horas después se toma la decisión de reemplazarla por Álvaro Elizalde, ya renuncia. Quiero de nuevo traer el tema de la salud como parte del debate público de las autoridades, fíjate. Porque, claro, nos sorprendió lo que ocurrió con la ex ministra secretaria general de la presidencia, pero estaba haciendo memoria de que, de mala manera, diría yo, como rumor y de forma bastante tendenciosa, la salud ha sido un tema maltratado en relación a varios de nuestros expresidentes y candidatos. En el caso particular de Gabriel Boric, él puso sobre la mesa lo del trastorno obsesivo compulsivo, pero no hay que tener mucha memoria para recordar cómo durante la campaña, ¿se acuerdan? Circulaban una cantidad de información, en la mayoría fake. Y de hecho circularon unos certificados médicos. Exactamente. Un ingreso a una clínica. Tal cual, que después se descubrió que había sido falsificado. Y la clínica era traumatológica. Claro. No psiquiátrica. Pero un par de columnistas hicieron una referencia velada también a la salud de Alejandro Guillé en esa campaña, del expresidente Sebastián Piñera, y probablemente muy alimentado por el tema de los TIC, que se discutió también un par de veces. Michelle Bachelet en su momento. El aneurisma. Exactamente, el aneurisma. Es decir, empecé a hacer memoria y me di cuenta que incluso cuando el expresidente Lago intenta nuevamente recuperar a lo Biden la carrera presidencial y veladamente se instalaba la salud incompatible o no con el cargo. Y a esta altura me parece que, como se hace en otros países, esto se resuelve con más transparencia, y así como, por ejemplo, obligamos a los funcionarios públicos a tener declaraciones de intereses para las decisiones más difíciles, para saber cuáles son los límites y los bordes, probablemente deberíamos tener un debate similar o una solución parecida para los temas de salud, que se mezcla, y con esto termino para dejar a Francisco, con otra discusión que está en el borde, y es qué tipo de conductas que pudieran afectar la salud si son parte o no son parte de la vida privada de los funcionarios públicos. Por ejemplo, el consumo de drogas. Me acordé de la larga, dura e ingrata discusión a propósito de este test que se hicieron varios diputados respecto al que ahora cual, es obligatorio para los diputados. Efectivamente. Dos veces al año. Respecto del cual... Y varios que no se lo han hecho. Exactamente. Y perdimos noticia también de los resultados, nunca supimos quiénes sí, quiénes no. No, parece que salieron todos negativos. Algunos sí, pero algunos no se lo hicieron. Algunos sí, y de la Comisión de Ética salieron sin problema. Esa acusación antigua cuando Francisco Javier Cuadra, el año 95, acusó que consumían droga, y salió esa imagen con 96. los test de orina, pero una cosa que fue atroz. Esa foto fue... No, y si mal no recuerdo, era patética. No sé si lo nombró Longueira, no, Alamán, con nombre y apellido, o alguno de esos líderes. El misil iba contra Alamán. Sí, evidentemente. Claro. Y después salieron.
Pero la frase de la revista, ¿qué pasa? Hay parlamentarios que consumen drogas, que la escandalera. Ese fue el título. Otro Chile, pero fue escandaloso. Pero claro, salieron parlamentarios a hacerse exámenes no Hay públicos. una imagen pero como en una escalera que como saliendo de adentro con la toma en el tachito, en el base plástico, y ahí la discusión la orina. Y ahí la discusión interesante, porque como Chile justamente ha ido cambiando, hay conductas que hoy día son absolutamente normalizadas, no solamente toleradas, sino que reconocidas y dignificadas, como por ejemplo la homosexualidad. Y sin embargo, hace 10, 15 años podía ser motivo de chantaje para funcionarios públicos por parte de otros. ¿Se acuerdan el caso del juez Calvo? Fue un escándalo ligado al caso Spinner. Exactamente. Claro. Y donde, claro, por acá cerca, porque había concurrido a un sauna por acá. Y uno mirado con ojos de hoy día dice lo que hizo el canal ese minuto de Chilevisión, si mal no recuerdo, fue miserable. Con Alejandro Guillé a cargo. Sin embargo, si uno mira con calma, el hecho de que un juez de la República pudiera ser objeto de chantaje porque esto era una conducta desdorosa o socialmente, si no reprochable, no tolerada, empieza a tener un cariz distinto. Lo mismo me parece que ocurre en algún sentido con el consumo de drogas. No tiene tanto que ver. Es discutible eso. Por eso te digo, a ojos de hoy día. Pero no, y a ojos de ese momento también. No lo sé, fíjate. Sí, pues Pirincho. No lo sé. Fue muy descuadrado eso. Sí, fue un escándalo fue muy en ese momento. Pero además era un escándalo muy complejo. Porque para mi gusto era la demostración perfecta, palmaria, de que Sebastián Piñera no podía ser dueño de Chilevisión. Claro. Porque imagínate si Sebastián Piñera hubiera sido dueño de Chilevisión en ese momento. De acuerdo, pero imagínate lo que hubiera significado. Sí. Claro. Lo que quiero instalar es lo siguiente, es en ese caso en particular, el hecho de que una autoridad pudiera ser extorsionada o condicionada para tomar ciertas decisiones en desmedro de otras, por incurrir en una conducta que no era un delito y no debería ser reprochable, pero sin embargo lo es. ¿Eso es o no una cuestión de interés público? Esa es la pregunta. Por más ingrato que sea, sobre todo a esta altura, el año 2023, decirlo para atrás. Sí, pero yo no sé si son los medios de comunicación los que tienen que cumplir ese papel. En ese caso lo pongo, hagamos un caso. Sí, tengo la duda. Pongamos otro caso más contingente. Supongamos que estamos en presencia de una noticia de que sabemos que una determinada autoridad, un ministro de Estado, es consumidor habitual de alguna droga a la cual no se puede acceder legalmente, ¿ok? Cualquiera. Ya, pero es que es un delito, po. No. Sí, el consumo no, pero el acceso. Ya, okay. O sea, de alguna manera, en algún vínculo tiene con una cadena delictual. De acuerdo. Así que está ahí. O podría alguien habérselo facilitado, se la llevó un amigo. En si fin. Se lo llevó un amigo de regalo, el amigo se lo consiguió de manera delictual. Okay, ligado a una cadena delictual. Mi pregunta es, ¿eso entonces sí es de interés público? Yo creo que sí. Y por lo tanto el medio debería denunciarlo. Te doy otro ejemplo. El exdiputado Guillermo Ceroni. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Fue sacado del closet de manera miserable, sí. O sea, matonesca. Hoy día candidato, Hoy candidato al Consejo Constituyente. Eso es una cuestión inaceptable, pero alguien podría decir, bueno, pero es que a lo mejor lo chantajean al diputado por su voto. Pero es que era distinto. Bueno, es totalmente distinto, tanto que los tres coincidimos en que era inaceptable. Sí, pero era tan... Que inaceptable la denuncia, la así llamada denuncia. Porque la orientación sexual del entonces diputado no era una cuestión reprochable al punto tal que alguien pudiera pensar que fuera extorsionado o condicionado por revelar esa información. Si la pregunta es esa, la pregunta es, no tiene que ver si la conducta es o no un delito, sino que si el ocultamiento de la conducta es de tal entidad que alguien conociendo esa información pudiera aprovecharla sí. Para efectos de... Que aparentemente era el caso del juez Calvo porque su familia no conocía... A eso voy. Por más no era el caso del diputado Ceroni, que nos parezca a esta altura, y no era el caso del diputado Ceroni, que si mal no recuerdo fue todavía peor, porque al principio se trató de vestir esto, porque si mal no recuerdo todo tiene que ver
ver con un pantallazo cuando él estaba mirando el teléfono. Sí, Y en la hipocresía chilena, todo esto partió diciéndose que el diputado estaba mirando o haciendo otras cosas en vez de estar poniendo atención al debate. Y que por eso Cuando de verdad era esto, porque la cantidad de diputados que hace otro tipo de cosas en vez de estar escuchando el debate, tendríamos que haberlo sacado a todos. Bueno, Francisco Covarrubias. ¿Cuál fue la joyita de Pirincho? Porque pasamos de Biden al diputado Ceroni, pero estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Cuando de salud cuando la salud o cuando ciertas conductas personales que deberíamos reservar en la privacidad pasan a ser un tema de interés público. Forrugó la crítica en todo caso. Sí. Digo yo, claro. Oye, no, voy a ir a mi joyita, pero solo voy a decir te la voy a basurear antes que empiece. Ni siquiera va a comentar la tuya. No, te voy a comentar una cosa. Yo creo que Biden no está así mirado de lejos nomás por la televisión. No lo veo en muchas condiciones para enfrentar una elección y menos para estar 4 años más. Yo sé que han habido presidentes más viejos. Me acuerdo de Rafael Caldera en Venezuela, Napolitano en Italia. En Estados Unidos no. No se le ve bien, se le ve medio perdido. Muchas veces como que parte caminando para otro lado. No sé. Creo que eso le da más chance a Trump, que con todas las demencias que pueda tener, se le ve con una energía y muy sobre sí mismo. Ese creo que es un problema. Y de lo otro estoy súper de acuerdo contigo, Pirincho. Hay veces que el interés público está por sobre la privacidad. Yo creo que las autoridades tampoco pueden desnudarse en público, porque no sería subirle todavía más el costo para ser candidato o para ser político, pero hay ciertas cosas que sí son de interés público y no es feo decirlo. Lo mismo pasa con los empresarios, digamos, cuando su acción está abierta en bolsa, porque si se va a morir un empresario que es muy relevante para una empresa, bueno, claro, eso tiene que saberse. El caso de Steve Jobs, digamos, que es el más... Claro, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Los pocos que saben, entonces pueden empezar a vender o comprar acciones. Y el resto... No, yo estoy de acuerdo. Es un dato que es de relevancia pública. Es de relevancia pública. Ineludible, sí. La dejo solamente sobre la mesa, porque vamos a escuchar a Francisco decir... La eminente joyita de Francisco. La audiencia la va a escuchar, yo no, pero dejo solo sobre la mesa las relaciones amorosas. También, po. ¿Son un tema de interés público? Depende. Si hay conflicto de interés, sí, po. ¿De dónde? Pero ya, a ver. ¿Puede haber conflicto de interés, po? ¿Sí o no? Bueno, claro, el caso Profumo en Inglaterra, por ejemplo. Un ministro de defensa que tenía un amante, que tenía a su vez otro amante que era la embajada rusa, de soviética. Obvio. O sea, con todo respeto, digamos. Obvio. ¿Pero en qué otro caso piensas tú? Por ejemplo, entre los ministros de Estado. También. En algún momento había un subsecretario de Educación una subsecretaria de Educación que pololeaba con un subsecretario de Hacienda, con el gobierno de Michelle Bachelet II, ¿no? ¿Y eso debería ser un tema de interés público? Por supuesto que sí. Yo creo que no. Sí, porque si hay conflicto de interés, sí. ¿Pero qué conflicto de interés puede haber ahí? Bueno, no sé si ahí lo hay, pero si es que hubiera un conflicto de interés entre un ministro, entre dos ministros. Yo creo que sí. ¿Por qué va a haber conflicto de interés? Porque hay presupuestos de por medio, hay un montón de cosas. Yo no digo que no sea posible que exista, pero tiene que ser transparentado. Por supuesto. Si el presidente tiene una relación sentimental con una ministra o con un ministro, por supuesto que tiene que saberse, porque puede haber un conflicto de interés. No, yo creo que... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Es que no veo lo que no veo es el conflicto de interés. Es decir, el conflicto. O tú piensas que... a ver... Pues ya que mencioné el tema de los presupuestos, ¿tú crees que el ministro de Hacienda, por ejemplo, le va a dar más presupuesto a una cartera porque le cae mejor una persona que a otra cartera? No, pero es absurdo. Pero no, yo no lo pondría en esos términos. Entonces, ¿cuál es el conflicto de sobre interés? Lo que subyace a ciertas decisiones, cuando se produce un conflicto, cuál es la forma de tomar la decisión, cómo se justifica, cómo esto se presenta al resto de los pares. Exacto. Yo no veo problema que exista, pero sí que se transparente. En la vieja lógica, un conflicto de interés siempre va a haber, se resuelve simplemente poniéndolo públicamente para efectos de evitar todo tipo de suspicacias. Y lo que hace muy mal y lo que está en la raíz de lo que estamos discutiendo es que esa opacidad lleva a interpretaciones y lleva a exageraciones que... Te entendí perfectamente. Distinto que el ministro de Estado... Otra cosa es que... Pero es que una cosa es que existe un conflicto de interés que hace inviable
una relación. No. Y otra cosa es que haya que transparentarla por razones de mejor organización, por los pares, por lo que son cosas distintas. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Francisco Covarrubias, tienes 30 segundos para tu joyita. Voy a poner a mirar el celular a partir de ahora. Sal del estudio nomás, Pirincho. Oye, chuta, es que tiene varias aristas, pero yo quería hablar de la... Pero anticípalo, porque así hablamos, lo profundizamos en el Voy a anticipar cómo han titulado los diarios extranjeros, para que no se diga que hay una campaña nacional, la política planteada... Nacional del litio. Diario El Español. Boric nacionaliza el litio para ser el mayor productor mundial, entre comillas, de baterías de coche. Que no es precisamente un diario de izquierda en España. No, es de nuestro amigo Pedro J. Ramírez. Exacto. El Economista de México, Gabriel Boric revela plan para nacionalizar la industria del litio. El Economista de España, diario ligado, me parece, al Mundo. Chile nacionaliza el litio para intentar convertirse en potencia mundial. Página 12, diario izquierda de Argentina. Nacionalización del litio en Chile. ¿Cómo impacta en Argentina? Toma. La Jornada de México. Eso no sé de dónde. Nacionaliza de México. No, pero ¿de qué lado? No sé tampoco. Nacionaliza Chile la industria del litio. Creará empresa estatal. La República de Perú. Chile planea nacionalizar la producción de litio como parte de su nueva política. Bueno, y así podemos seguir. Es decir... O sea, tú dices que hay consenso en que se nacionalizó el litio. No hay consenso, pero la imagen que se dio al mundo es que Chile está nacionalizando el litio. Entonces tenemos un primer problema de imagen exterior. O sea, esta es la típica política Bolivia, no se logra distinguir en el mundo. No digo que sea igual para nada, pero no se logra distinguir en el mundo. Segundo anuncio, la ministra de Minería, contigo mismo, que dijo, aquí hemos recuperado el litio. Que después hemos recuperado el litio de control del Estado. Sí. Claro, y después aparece el ministro Elizalde, contigo mismo, también, diciendo, oye, si es absurdo decir eso, si el litio siempre ha sido del Estado. Entonces, tenemos primero sí que una discrepancia. Sí, primero un problema en la imagen hacia afuera, que yo creo que nos afecta, sin lugar a dudas. Segundo, al interior de los propios ministros diciendo cosas distintas. Y tercero, que ya la cosa además de fondo, la dejo para después si es que tenemos tiempo, digamos, si esto fue un buen anuncio o no. Ya, hablamos de eso en el siguiente bloque. Se nos une Quique Mujica en la conversación de actualidad y política de esta mañana con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete. Me escribe Luis Conejeros, que fue presidente del Colegio de Periodistas en la época del caso del juez Calvo de Televisión, porque Pirincho no va a comentar este asunto. Dice que el caso del juez se refería a asistencia a un sauna gay con menores de edad, no a que él fuera gay. Yo no me acuerdo que hayan sido menores de edad, pero se lo dice Luis, que era el presidente del Colegio de Periodistas. Pero un destacado abogado de la plaza, es que aquí el colaborativo saltó de manera brusca. Perdona, y que investigaba el caso de posible pedofilia más importante de la historia nacional. Después todo se mezcló, pero el origen de la noticia se refería a contacto sexual con menores. Un distinguido abogado de la plaza me dice exactamente lo mismo. Me dice, recuerda que la investigación era por pedofilia y al sauna iban menores de edad. Hay coincidencia. En eso ya me parece un punto. Muchas gracias a Luis Conejeros y al destacado abogado. ¿Es penalista? Sí. Ya. Y de los buenos. De los buenos. O sea, el WhatsApp nos costó caro. Es decir, era claro. Era de hecho, vamos a tener una pista a propósito de lo que voy a recomendar cuando termine el programa. Covarrubias lo ha nombrado 2 o 3 veces como un caso de destacado abogado que sin embargo quedó fuera del proceso de ser fiscal nacional, justamente porque ese proceso no alienta que buenos profesionales de la plaza puedan incorporar. Vaya qué enigma. Ya, un apellido cortito. A la vuelta de la pausa con Quique Mujica nos encontramos y conversamos de actualidad y política con Francisco Covarrubias y Jorge Pirincho Navarrete acá en Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de política y actualidad. Francisco Covarrubias, Jorge Pirincho Navarrete, Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Francisco Covarrubias dejaba planteado el tema de la política nacional del litio, citando una docena y media de titulares extranjeros que hablan de la nacionalización y que están en contra, ¿o no? No están en contra, pero la imagen que se da hacia el exterior es que Chile nacionaliza
la vieja práctica latinoamericana. Obviamente esto tiene matices y uno puede entrar a explicarlo, pero hacia el mundo la imagen que ha dado en todos los titulares de los medios de izquierda, derecha, todo, es la nacionalización del como Bolivia en el fondo. Como Bolivia, como lo que está tratando de hacer AMLO. Es una cosa. Y después las discrepancias internas respecto a los ministros, cuando la ministra de Minería dice hemos recuperado el litio y el ministro Elizalde dice pero si no hemos recuperado, si el litio siempre ha sido parte del Estado. Yo creo que ahí tenemos un problema comunicacional adicional al que me pareció que el ministro Marcel sale un poco a aclarar los dichos del presidente Boric cuando dice, bueno, pero igual de repente podrían tener posiciones mayoritarias o sea, no descarta eso que es parte. Y el vicepresidente de la Corfo, José Miguel Benavente, lo dijo ayer acá también, lo reafirmó de manera bastante clara. Bastante clara. Yo me enredé ahí. Y José Miguel Benavente además, y en esa entrevista en La Tercera, como dice, en vez de defender el punto, dice, bueno, es que está en el programa y es lo que nos instruyó el presidente, o sea, como no defendiendo el punto. El punto de fondo, a mi juicio, solo en 30 segundos, porque nos quedan otros temas, pero en 30 segundos me parece claro que el escenario base era mucho peor, el escenario base del programa, ¿cierto? De crear una empresa. Era 100%. 100%, pero eso era inviable, o sea, no es una decisión política esto, es que eso era inviable, o sea, los cálculos eran que tendrían que pasar entre 5 y 10 años para poder sacar una piedra con litio, digamos. Además tiene que, cualquier empresa pública que se cree tiene que pasar por el Congreso. Claro, bueno, aparte, pero incluso en el mejor escenario. Y entonces el punto de fondo es decir, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué en el fondo se busca una fórmula en la cual siempre pueden haber privados interesados? O sea, yo respecto a eso que diría, no sé, hay privados interesados. Siempre hay privados interesados. En el Congo hay privados sacando el coltán para hacer celulares. O sea, privados siempre van a haber interesados. La pregunta es si el país logra una política en la cual logra atraer a los mejores privados y las rentas son las más altas. Y ahí yo tengo dudas, o sea, tengo claras dudas. No por la asociación pública-privada, porque existen muchos países, pero sí tengo muchas dudas respecto al rol mayoritario de una empresa estatal, la capacidad de Codelco para hacer esto, la capacidad de Enami, una empresa que tiene pérdida durante años para hacer esto. Y más dudas tengo respecto a esto de que esta vieja aspiración de que ahora vamos a hacer baterías de litio. Es una fantasía. O sea, Chile no ha sido capaz, Codelco, de hacer cables de cobre. Y vamos a hacer baterías de litio, donde el litio es un componente que es entre el 7 y el 8% de la batería. Entonces, faltó anunciar que íbamos a hacer autos eléctricos, ¿no? Vamos a reestudiar el concepto de 30 segundos de Francisco Covarrubias. ¿Cuántos fueron? 1 minuto y medio. Bueno. Pirincho Navarro. Pero es que Pirincho me robó todos los minutos en el bloque anterior. Así que... No, solamente dos consideraciones de carácter táctico. Cuando uno escucha a Marcel y cuando uno escucha a Benavente, no cabe la menor duda de que están tratando de defender y avalar algo respecto a lo cual no están muy convencidos. Se nota de manera muy evidente en la entrevista que tú le hiciste al vicepresidente ejecutivo de Corfo y lo que hemos escuchado en la televisión del ministro Mario Marcel. Se ve que aquí hay una tensión. Y una tensión, quiero recordar, donde el Partido Comunista particularmente ha jugado un rol bien significativo. El senador Núñez ha venido sosteniendo hace rato a propósito del tema minero, royalty, y ahora para qué decir con la cuestión del litio, de que ellos no están dispuestos a ceder o a seguir cediendo todavía más. Y traigo esto a colación porque como recordaba Francisco, lo anunciado por el gobierno dista mucho de lo que originalmente se había planteado y me parece que va a ser un elemento que va a profundizar ciertas tensiones, y esa fue la razón por la cual, entre otras cosas, este anuncio tanto demoró, y el presidente ha tratado, a mi juicio, no sé si de buena manera, de equilibrar dos posiciones que en este tipo de materia a ratos se tornan absolutamente irreconciliables. Lo segundo es que tenemos elecciones y yo sé que tienen poco brillo, que la cosa estaba no muy caliente, de que todo el mundo dice esto está cortado, aceitado, listo, pero si hay algo que fue importante en la discusión pasada y que no fue tan motivo de disputa, tiene que ver con la discusión de nuestros recursos naturales y particularmente el tema medioambiental y cómo participan o no los privados en la provisión y bienes
prestaciones de servicios públicos. Entonces, la discusión... ¿Tú crees que esto mueve algo la aguja para las elecciones? Creo, no, lo voy a decir al revés. Creo que la discusión constitucional y el próximo texto nos podría arrojar alguna sorpresa que contravengan o seteen en un margen de fronteras distintas a la discusión que quiere dar ahora el gobierno y el Estado con Soquimich y Abenmale, que son las dos empresas que están operando el Salar de Atacama. Y la tercera cuestión que a mí me llama la atención es que pareciera que esto no es una tan mala noticia para Soquimich, tan vapuleado y tan duramente fustigado, y que sin embargo celebrado por los grandes aportes que ha hecho este último tiempo, porque en el fondo pareciera que también, y esto lo han sugerido los ministros, hay alternativas de cuando uno habla de control estatal. ¿Cómo no va a ser una mala noticia cuando su acción cayó? O sea, su empresa vale hoy día mucho menos de lo que valía la semana pasada. Voy al siguiente punto. Yo creo que esa pudiera ser una reacción un tanto apresurada, porque si lo que en el fondo tú estás diciendo es, mire, esta es una negociación voluntaria, yo le voy a respetar los contratos hasta el 2030, y lo que le quiero sugerir es, veamos bajo qué modalidad nos hacemos socios a cambio de que de manera unilateral yo tomé la decisión de prolongar su contrato hasta el 2045. Claro, hasta el 2030 ahora. Claro, y aumentar su cuota de explotación. Exactamente. Bueno, pero eso lo que te quiero decir es que esta idea de afuera, que evidentemente tú tenés razón, en política es más importante como las cosas parecen y no como las cosas son. Pero cuando se empieza a mirar esto con calma y cuando se empiezan las negociaciones, probablemente no solo la acción de esa empresa va a volver a subir, sino que pudiera no ser tan mala decisión para una empresa no someterse a un proceso competitivo de licitación y negociar las condiciones directamente con el Estado para que te prolonguen el contrato de operación durante 20 años más. No, y te agrego otra, que si SQM llega a un acuerdo con este gobierno, se blanquea, o sea, toda la polémica sobre SQM, claro, pasa a un segundo plano, o sea, llegan a un acuerdo. Ahora, técnicamente es otra línea gerencial, es otro, no hay pacto controlador, claro, es otra. Y son los chinos los que están. Otros bueno, hay un pacto, pero no existe pacto controlador ahora. Hay una administración. Hay una administración, sí. pero en el fondo lo que ustedes dicen. No pacto controlador como había antes. Así es. Entre Ponce y los PCS. Exacto. No, pero lo que dicen ustedes no es como lo tomó lo que ponen la plata, porque lo que ocurrió con la acción de Soquimich tuvo su contraparte en las mineras australianas que subieron de precio fuertemente. ¿Qué es lo que está detrás de eso? La percepción de que acá lo que va a ocurrir es una cosa que va a perjudicar a Soquimich. A mí me da lo mismo Soquimich, que gane o que pierda. Lo que interesa es cómo logramos hacer un proceso competitivo y al mismo tiempo cómo logramos extraer la mayor renta posible para los chilenos, finalmente. Y dejar de lado cosas primero ideológicas del rol del Estado, porque el Estado, como decía John Stuart Mill, en general llega tarde y en general lo hace mal. La historia nos muestra lamentablemente que en general, no siempre, pero en general. Y en segundo lugar, la utopía. Aquí vamos a hacer batería, al fin vamos a acabar el extractivismo y vamos a poder darle valor agregado, algo que sucumbió a Latinoamérica durante todo el siglo XX por culpa de esa utopía que obviamente no logró hacerla ni plasmarla, sino que la condenó a la pobreza, digamos. ¿Algo más sobre el litio, no? ¿Cambiamos? No, solamente que Tianqi es la misma dueña de los australianos, Claro, es que Tianqi es una de las empresas más grandes del tema. La empresa australiana, la más grande es Tianqi con Abermale, que también está en Chile. O sea, los dos están en Chile. De hecho, Ponce Lerú se oponía al ingreso de Tianqi precisamente afirmándose en el argumento de que Tianqui era socio de Albemarle. Claro. Y que por eso ese era el mismo gobierno chileno en algún momento dudó, el gobierno de Piñera, ponía en cuestión la independencia de Tianqi respecto del Estado chino, del PC. Esa es otra discusión, claro, pero que es una discusión que está en todos lados. Un distinguido... me gusta el concepto de abogado nuevamente, pero no es... No era hermano La Pilar. Abogado minero. No es el anterior. No. Abogado más bien vinculado a causas constitucionales, en fin. Me recuerda lo siguiente, me dice, al CEO de la empresa gringa que tiene el 35% del litio en Chile, le preguntaron el viernes por la caída de
la bolsa y su respuesta fue porque ustedes mismos titulan la nota como si fuera nacionalización y no lo es. Es decir, el CEO de Almarles. Sí, vuelvo al punto de Francisco. Las cosas son como parecen y no como son en política, pero cuando miremos esto con calma, primero sabemos técnicamente que el litio no se ha nacionalizado, nunca ha dejado de ser chileno, y lo segundo es que si se encuentra alguna alternativa, estoy pensando por ejemplo en lo que ocurrió con las sanitarias. Cuando se privatizaron las sanitarias, lo que se mantuvo fue un control estatal del punto de vista accionario, con un pacto de accionistas para que la administración y la gerencia y la operación fuera privada. Y después se concesionaron en vez de privatizarla. Claro, cambiaron el modelo. Dos fórmulas. Exactamente. Claro. Pero esa, qué bueno que lo recordaste, porque esa es una fórmula súper exitosa. O sea, yo habría, si yo fuera presidente, yo habría hecho esa fórmula. Libre. No lo digan ni en broma. Dios nos libre, exactamente. Bueno, pero quiero traer a colación que Mario Marcel insinuó, y lo mismo Benavente, que esto era una de las tantas cosas que eventualmente se van a discutir. Lo único que quiero decir es que pongamos en pausa un poquitito esto, porque cuando se vaya decantando y empiece la conversación más fina, creo que nos vamos a encontrar con algunos cambios, no solamente en el valor accionario, sino de sorpresa. Ojalá que se llegue a un término razonable. Tema. La subsecretaria Macarena Lobos, que estuvo subrogando a Ana Lía Uriarte durante prácticamente un mes, dice ayer en el Congreso que el Servicio Electoral le ha informado al gobierno que hay un error no aislado en el algoritmo para la asignación de locales de votación y que el CERVEL va a anunciar mañana, por hoy, una solución administrativa al asunto, porque administrativa. ¿Y cómo? Pero significa que la gente tiene que revisar nuevamente dónde va a votar, los que por ejemplo los mandaron a Isla Mocha. Yo creo que a la gente que vive en la calle Isla Mocha y la mandaron a votar a la Isla Mocha, el Servicio Electoral tendrá la gentileza de informarles directamente. El punto es cuánta gente es. ¿Cuántas personas? Sí, claro, sí, pero dice que pero dice que es significativo. Dice que no es... Hemos recibido bastante contratación de situaciones, no solo en muchas comunas rurales. Ellos están conscientes de que hubo un error respecto al tema del algoritmo y están en fase de corrección. Mañana tendrán una solución para la mayoría de estos casos. Dice, esto lo dijo ayer en la comisión de Constitución del Senado. Claro, porque el algoritmo es un ser humano. No, y dice, perdona, la semana apareció en todas las discusiones de para lo que le pongáis, digamos. Y el algoritmo se ha equivocado ya hace rato que se es que típico cuando tenés un problema técnico dice la máquina es un problema técnico, el sistema. El problema técnico no existe. ¿Quién metió la pata aquí? Bueno, Pirincho contó que sus señoras... Dice que no es un hecho aislado. Dice que, sobre todo en comunas rurales, no es un hecho aislado y dice que se corregiría por la vía administrativa. ¿Qué contáis tú? No, que yo creo que tiene una doble dimensión esta cuestión. Primero, la mala noticia de que hay gente muy molesta y con razón de que por tercera o cuarta vez, sin haberse cambiado de domicilio, la cambian de lugar de votación, y creo que en general, si hay algo que ya deberíamos tener más o menos aceitado por parte del CERVEL, este tipo de cuestiones. No quiero minimizar, pero dentro de las preocupaciones que tiene el servicio electoral cuando se avecina una elección es que esto salga bien. Si esto no sale bien, claro, no solo la rabia, la molestia, sino que la incomprensión de los ciudadanos se transforma en una cuestión más o menos masiva. La parte buena que tiene todo esto es que, hasta donde alcanza mis conocimientos, ha habido más de 8 millones. 8 millones de consultas. Sí, si hay 8 millones de personas consultando si van a ser o no vocales de mesa y dónde les toca votar, es que contra todo pronóstico, el mío para partir, esta elección pudiera tener, por distintas razones que largamente podremos discutir, un mayor interés del que hemos declarado, ¿no? ¿Vamos a hacer pronóstico la próxima semana? Hagamos pronóstico. Vamos a hacer la próxima semana. Sí, porque el lunes es feriado. Sí. El martes estamos acá y el domingo es la elección. Lamentablemente el CERVEL, que es una institución que todos valoramos y que ha dado muestras de lo más importante, cosa que en muchos países no la da, que es de prescindencia y garantía, tiene un problema informático, o sea, tiene un problema en el gerente de TI, no tengo idea, pero se ha equivocado sistemáticamente, ¿cierto? Saludos al servicio electoral. El 2016 estuvo a punto de postergarse las elecciones con los errores que se produjeron, ¿se acuerdan? Cuando fue la inscripción automática. Exacto. Después el año pasado se filtraron los datos personales de la gente. Ahora tenemos este error. Tú mismo contabas que tu señora la cambiaron viviendo al frente de un colegio, la mandaron no sé cuántas cuadras fuera de eso. ¿La cambiaron? En 3 ocasiones.
varias ocasiones viendo. Pero ahora la última. Sí, también. Al frente de un colegio. Entonces. A mí también. ¿Y dónde te cambiaron? ¿Te cambiaron? Yo me voy a la Alianza Francesa. Ya. Ah, pero ¿y dónde te quedabas antes? En El Verbo Divino. No, en el Colegio San George. Ah, pero igual está lejos. Ya, pero No, lo que te quiero está ahí decir, dentro de la comuna. lo que quiero tratar de indagar es qué justifica que alguien que no ha cambiado su domicilio electoral, que votó durante años en un determinado local que le queda más o menos cerca de su domicilio, lo cambien. No, pues sí, lo que pasa es que todos los locales de votación y la cantidad de mesas. No, cuando los locales se mantienen intactos, no es que haya desaparecido un local. No, sí, yo sé, pero a mí me ha pasado un montón de veces, entre el St. George, el Huelén, ya. Pero efectivamente, cuando hay nueva distribución de mesas, efectivamente puede haber un cambio local, digamos. ¿Lo que cambio de local o cambio en la mesa? A mí me cambiaron de local. Tu mesa sigue siendo la misma. Y la mesa la mandaron para otra parte, ¿no? Sí, pues. A mí me mandaron del Campo Oriente al Duoco. Lo que es preocupante es que hay gente que se agarra a este tipo de cosas para después desprestigiar la elección. Hagamos cuenta de que en la elección pasada votaron 12 millones, ahora votan 10, hay 2 millones que no votaron. Eso es porque... como esto es pendular, ahora los que van a alegar es Gutiérrez y Jadwe, claro, porque va a ganar la derecha y antes fue casi cuando gana la izquierda. Claro, o como no olvidemos Isque Asiche cuando dijo que Piñera había escondido las micros. Sí, yo creo que esa fue la primera señal de alerta para decir que no debía ser ministra del Interior, que el gobierno había escondido las micros, por favor. Antes que eso, Sebastián Piñera, ¿ya? Siendo candidato en segunda vuelta, dijo que le constaba que había personas que habían metido votos a favor de Guille en la urna. Mira, eso no me acordaba, pero... En la segunda vuelta que ganó, además. Terrible. No, sí, y de todos lados. Entonces de esto se pueden, evidentemente... Eso era una alerta para saber que no pudo. Ve Fox nomás que puso en cuestión el la sistema... tontería y la irresponsabilidad, desgraciadamente, es absolutamente transversal en nuestros dirigentes. Me encantan los gringos, sí, con lo que pasó con Fox, que fue lo mismo, que criticaron el sistema electoral de las maquinitas, 800 palos les cayeron arriba por injuria. Sí, pues. Así se pagan las tonteras. Ese fue el acuerdo, si pasan coladas y cualquiera puede decir cualquier cosa, obviamente que cualquiera va a decir cualquier cosa. Ahora, lo que sí pueden decir ahora son las recomendaciones. Francisco Córdoba. Mira, ha muerto Óscar Godoy Arcaya, profesor de mucha gente que nos hizo clases. Marcó decididamente, en mi caso personal, fue una persona que marcó mi mundo laboral, mi visión del mundo, etcétera, y por lo tanto he sido una de las personas que ha estado muy afectado con su muerte, además intempestiva, porque estaba muy bien hasta el día anterior, se cayó. En una entrevista justo el día anterior había leído una entrevista en Santiago, en Átomo. Mira, estaba perfecto. Muy interesante la entrevista. Bueno, una persona además que siempre fue considerado amarillo para la derecha, desconfiado porque se opuso a la dictadura, pero que para muchos de nosotros que estudiamos en la Universidad Católica con él realmente nos marcó y muchos de nosotros fuimos a estudiar ciencia política gracias a él. Así que, dicho eso y a modo de homenaje, creo que es súper bueno recurrir, y yo estuve viendo hace un par de días una conferencia que hizo y que está publicada en el Centro de Estudios Públicos, que se llama Amigos, ya no hay más amigos. Es una frase que se le atribuye a Aristóteles, que en sí misma es paradójica, porque una persona le dice a sus amigos que ya no hay amigos, y en el fondo lo que hace en esa conferencia, y que como les digo son unas 10 páginas que están ahí en el Centro de Estudios Públicos, es hablar sobre la amistad. Y recurre a Aristóteles, recurre a Montaigne, a Derrida, pero es una muy linda, un muy lindo escrito sobre la amistad y muy profundo, así que a modo de homenaje a Óscar Godoy quiero recomendar esa lectura. Amigos, ya no hay más amigos. En la revista Átomo está en internet Diego Sasso, que es un politólogo, lo entrevista. Una entrevista larga, muy muy interesante, y él cuenta, bueno, todo su biografía y todos los problemas que estuvo de lado y lado. Recordemos que él tuvo un protocolo con Ricardo Claro, se agarró firme. Sí, pues fue el día siguiente del quiotazo, le iban a rendir un homenaje en la Universidad Católica, en el Salón Fresno. Y Óscar Godoy, siendo director del Instituto de Ciencia Política, lo encaró cuando iba a empezar a hablar, y se retiró en el momento que, o sea, después de encararlo se retiró, y se retiraron un par de profesores más. Para no oír el discurso de Ricardo Claro. Para no oír el discurso de Ricardo Claro. Era el dueño del canal en esa época. Que era el dueño del canal, y que además le significó, creo,
corte de financiamiento de Ricardo Claro al Centro de Estudios Públicos. porque Oscar Godoy estaba en el Centro de Estudios Públicos. La familia, porque el que pone la plata, ya. Pirincho Navarrete. Oye, cortito, primero secundar la sentida recomendación de Francisco. Yo a Oscar lo conocí en una circunstancia completamente diferente en términos personales. Me tocó integrar con él el primer panel de Estado Nacional hace ya 15 años junto a nuestro querido Alfredo Joañán y la Ena von Baer. Y más allá de que muchas veces peleamos y de manera bien dura, tengo los mejores recuerdos, no solamente de su humanidad, que es muy significativo, sino también de su coraje y de su talento. Y quiero hacer una recomendación ciertamente mucho más trivial. Este fin de semana, alentado, casi obligado por mis hijas, concurrió un panorama familiar que no estaba muy bien aspectado. ¿Ya? Y confieso que lo pasé increíblemente bien. Y son estas dinámicas que uno las veía antes solamente en las películas de terror, que son juegos en lo cual un grupo, pueden ser amigos, en este caso un grupo familiar, te meten en una pieza y te dan una hora para ir descifrando distintas claves, para ir avanzando a otras piezas, y tú tienes una hora para completarlo. ¿Cómo se llama eso? Acá al lado del canal hay una... Bueno, hay varios. Yo voy a recomendar finalmente al que yo fui, pero quiero decirles que lo pasé muy muy bien. Son temáticas, en mi caso en particular, en nuestro caso era un submarino que supuestamente le queda una hora de aire y hay que lograr descifrar entre las viejas bitácoras de los marinos anteriores, las claves de candado, uno va sacando pistas, abre otra, te dan algunas pistas cuando uno está medio desesperado. Bueno, pero perdieron. Estuvimos ahí, llegamos a la última. ¿En una hora? En una hora y perdón el francés, nos ahuevonamos en la última y nos pasamos y perdimos. Pero por supuesto yo fui el que menos aporté, mi hija una estrella. Y como recordar aquí que son varios los que hay, pero yo quiero recomendar el que yo fui, que se llama Escapology, que queda en el Parque Araucano. Deben ser 8 o 9, tienen dificultades distintas de 1 a 10. Les confieso que el nuestro fue 8 y estuvimos a punto, así que me fui. ¿10 el más fácil? ¿Ah? ¿10 el más fácil? No, al revés. Así que como panorama para grupos de amigos, para familia, en fin. ¿De cuánto se puede ir? Porque a mí mi hija me han dicho mucho que vayamos y yo es que he tirado balcón. No, ahí hay otra tensión, es decir, no pueden ser muy pocos porque muchas cabezas piensan mejor que 2 o que 3, pero también un número muy grande te empezáis a topar, hay que ponerse de acuerdo, alguien tiene que liderar esta cuestión, hay que tomar decisiones rápidas, así que bueno, ya. Súper recomendable. Vamos a ir. Escapology. Y Escape Room es como el concepto, ¿no? Eso exactamente. Tal cual. Yo tengo les quiero proponer Closet Sustentable, @Closet en Instagram, por convicción y pragmatismo, porque ¿Cómo se llama? Closet Sustentable. Yo no tenía idea que según cálculos el 40% de la ropa que uno tiene en el closet no la ocupa. Mira. Y que buena parte de las prendas se ocupan 13 veces al año. O sea, una vez por mes. Imagínate que es nada. Uno debería ponerse por lo menos 3 o 4 veces. Entonces hay una tendencia ahora, sobre todo entre los más jóvenes, de empezar a reciclar ropa, arreglar ropa. Hay unos activistas de la reparación, yo no tenía idea. Repara Lab. Gente que te enseña a reparar ropa, o sea, poner los botones, el cierre que se echó a perder para que tú no gastes más en ropa, porque hay es una tragedia mundial según la ONU la cantidad de ropa botada, y buena parte de la ropa me explicaban es poliéster, o sea, es plástico. Claro. Y buena parte del plástico que está en el mar es microplástico de la ropa. Mira. Entonces, Closet Sustentable te enseñan qué hacer para cuidar tu ropa, consumir menos y te ahorráis plata, porque estaba pensando en los cabros chicos, porque cabros chicos tienen como 40 camisetas de fútbol, sí, y el Barcelona saca 8 al año. Y puro poliéster. O sea, poliéster, va a salir un ojo, tercer ojo. Con Quique Mujica, Pirincho Navarrete, Francisco Covarrubias, la conversación de actualidad y política de hoy. Que tengan un estupendo martes. Buenos días. Muy buenos días. Chao.